No sé si es necesario activar el video. Digamos, compartir pantalla. A ver, nosotros estamos, ¿cierto? Ahora ya derechamente en la segunda experiencia de aprendizaje, donde nos va a tocar, ¿cierto?, evaluar posibles escenarios impositivos, ¿ya? Recuerden que estamos en esta asignatura de gestión de impuestos, donde estamos analizando siempre la carga más óptima tributaria para un contribuyente, siempre considerando la economía de opción, ¿cierto? Y nunca abusando, ¿cierto?, de las normas que hoy día están disponibles, y tampoco generando algún tipo de simulación, porque ahí ya estaríamos frente a algo llamado ilusión, ¿cierto?, que es lo que conversábamos en clase anterior. Dentro del mismo, ¿cierto?, tenemos que considerar algunas otras posibles situaciones que se pueden dar dentro de la vida, del ciclo de vida de un contribuyente, y en esta segunda experiencia de aprendizaje nosotros lo que vamos a ver va a ser principalmente todo lo que tiene que ver con el término de giro y también respecto a las reorganizaciones empresariales que se pueden dar, ¿cierto?, por las sociedades, y vamos a ver cuáles son las alternativas de reorganización empresarial, y siempre teniendo presente las normas antielusivas, ¿ya? Siempre teniendo presente de no generar algún tipo de simulación ni algún abuso, solamente dentro de las opciones que válidamente puede optar un contribuyente respecto a determinar su carga tributaria. Por lo tanto, segunda experiencia de aprendizaje, ¿cierto?, que aprenderemos a evaluar los posibles escenarios positivos que permitan hacer eficiente la carga fiscal de un contribuyente. Se van a conocer y aplicar acciones tendientes a dirimir entre una posibilidad y otra, principalmente esta vez orientado a casos de término de giro, ¿ya?, y de reorganizaciones empresariales que posibiliten, la determinación de los efectos tributarios, y finalmente un marco de comparación adecuado para la toma de decisiones. En esta experiencia nosotros vamos a realizar actividades prácticas, vamos a hacer ejercicios, ¿cierto?, de determinación, ¿cierto?, de impuestos, eventual impuesto a pagar producto de término de giro, ¿cierto?, o alguna reorganización empresarial. Vamos a ver videos, de hecho tenemos ahí una actividad donde vamos a ver un video hoy día, y vamos a realizar presentaciones de apoyo a través de estas cápsulas de apoyo que están disponibles en la asignatura, que nos van a apoyar, ¿cierto?, en los criterios tributarios relevantes a aplicar y harán a cumplir los resultados de aprendizaje definidos para la asignatura. Ya, vamos a ver, actividades donde las vamos a ir revisando, vamos a ir retroalimentando cada vez que sea necesario. Y respecto de las evaluaciones, tanto parciales como formativas, tienen igual relevancia para el cumplimiento de los indicadores del lado. Son abordadas individualmente, la prueba va a ser individual y de manera sincrónica en la sala de clase, fortaleciendo la capacidad de análisis y la toma de decisiones. Les tengo pendiente la prueba, voy a tratar el día lo más rápido posible para entregar las pruebas. Recordar ahí también que vamos a considerar este ejercicio que hicimos previamente, esta actividad donde se iban a entregar algunas décimas, ¿cierto?, aquellos que resolvieron y llegaron a una correcta conclusión de las opciones que tenían que considerar. Ya, así que en esta segunda experiencia de aprendizaje, lo primero que vamos a ver va a ser la actividad 2.1 asociado al término de giro. Yo sinceramente, el término de giro en la práctica, en mi trabajo, ¿cierto?, es algo que veo un poco desde lejos, porque yo estoy trabajando actualmente en una oficina de IVA Renta, ¿ya?, donde vemos principalmente todo lo que sea atención masiva de contribuyentes por IVA Renta. Y lo que es, no sé si a alguien le ha tocado ir al servicio de impuesto interno, pero lo que tiene que ver con término de giro, ya pertenece más al ciclo de vida de un contribuyente, se ve en la oficina de atención y asistencia. O sea, hoy día generalmente por petición administrativa los términos de giro. Claro, sí, vamos a ver que hoy día casi el 100% de los trámites que se hacen del ciclo de vida de un contribuyente son todos a través de internet. Ya no se presentan los términos de giro, por ejemplo, las modificaciones sociales, ¿cierto?, los inicios de actividades, todo se hace a través de internet. Lo mismo la verificación de actividades, todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida hoy día es a través de internet, ¿ya? Pero como les decía, yo me toca realmente mirarlo de lejos esto porque no es algo que nosotros abordemos como grupo, ¿cierto? Lo ve el área de asistencia, todo lo que tiene que ver con inicio de actividades, modificaciones sociales, actualizaciones varias, reorganizaciones empresariales y también la parte final que sería el término de giro, ¿ya? Ahora, el término de giro, nosotros vamos a ver que está normado principalmente en el artículo 69 del Código Tributario y en el artículo 38 bis de la Ley de la Renta, ¿ya? Entonces ahí vamos a revisar, vamos a leer los artículos para que veamos en qué consiste, cuáles son las normas de término de giro
y cómo un contribuyente finalmente puede realizar el término de su actividad comercial. Profe, ¿cuál era el código del Código Tributario? ¿Qué artículo? 69 del Código Tributario y Y el de artículo la... 38 bis de la Ley de la Renta. Ok, gracias. Ya, entonces vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene el contribuyente para cuando deje de realizar sus actividades, ¿cierto? Cuál es el plazo que tiene para presentar el término de giro. Vamos a ver en qué caso el contribuyente no tiene que presentar un término de giro. Vamos a ver que eso todo lo encontramos en el artículo 69 del Código Tributario. Y posteriormente en el artículo 38 bis vamos a ver el impuesto que se cobra al terminar la actividad. Vamos a ver que hay una tasa especial de impuesto del 35% respecto a las rentas que hayan quedado pendientes de tributación y que afecten a contribuyentes de impuestos finales. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se determina el cálculo, cómo se determina principalmente la base imponible para efecto de la aplicación del término de giro y cierto en qué caso corresponde pagar esta tasa y en qué otros casos no corresponde. Y no sé si ustedes durante todos estos años de carrera les ha tocado ver algo relacionado con término de giro. No. Nunca. No. ¿Ninguna asignatura? No. No. Término de giro. No, ¿No vieron nada así como algo ni así siquiera en como código, de- no, porque en Código Tributario vimos tipos de impuestos, primero vimos el tema como de leyes sociales. ¿Prescripción vieron en Código Tributario? No. ¿Prescripción? ¿El artículo 200? Yo no, a mí no me suena. El código tributario no. Con el profe Gonzalo, Con no. mucho tributario. No, porque vimos, y si ya no lo vimos con él, ya después tuvimos con usted nomás y ahí no se ve. No, pues no se ve porque son ejercicios como de renta, de no. Ya, perfecto. Ya, eso es importante considerar para efecto de lo que vamos a ir revisando, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver este recurso de aprendizaje, ¿cierto? Esta actividad 2.1 vamos a revisar un video, vamos a revisar primero una pequeña presentación, luego vamos a ver un video, ¿cierto? Parecido al que vimos en la clase anterior, con el mismo profesor que nos va a exponer un poco de qué se trata este término de giro. Y vamos a ir revisando la normativa para que ustedes vean qué es lo que indica la ley, ¿cierto? Que es bastante clara respecto a las obligaciones que tiene un contribuyente respecto a su término de giro. Y vamos a ver también cómo se determina la base imponible dependiendo del régimen tributario al cual la empresa se encuentre acogida, ¿ya? Dudas, consultas, vamos a tratar de resolver la gran mayoría, pero aquello que se escape de mi conocimiento y que vaya más a la parte práctica, y me comprometo también a revisar en la oficina, ¿cierto? Y ahí poder traerles la respuesta para acá con ustedes. Bueno, por lo tanto, en esta actividad vamos a ver se va a revisar qué es el término de giro, la obligación que de este se desprende de acuerdo con la norma del artículo 38 bis de la Ley de la Renta. Vamos a revisar un recurso en Excel a modo de apoyo que nos va a determinar ahí numéricamente cómo determinar los impactos en la situación fiscal del contribuyente. Básicamente en ese recurso nosotros vamos a encontrar, o sea, en ese Excel vamos a encontrar, ¿cierto? La determinación de la base imponible de los distintos regímenes tributarios para cuando dejen de realizar sus actividades de primera categoría. Finalmente se dispone de una pregunta de reflexión en la cual deberán trabajar en conjunto con el docente. Tenemos algunas actividades, ¿cierto? Como les decía, hay dos actividades que vamos a determinar el impuesto para un contribuyente que esté realizando el término de giro. Primero que todo, ¿cierto? Vamos a ver esta presentación, no sé si la puedo agrandar un poquito más. Parece bien. Déjenme compartir pantalla, porque si no, van a ver la clase después, van solamente a escuchar, pero no van a ver lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a tomar pantalla, compartir. Veamos si esto funciona. Funciona. Ya, entonces, les comentaba que íbamos a ver una pequeña presentación que es la que está acá. Y vamos a revisar. Bueno, en esta presentación nosotros vamos a ver primero el objetivo, ¿cierto? Asociado a esta primera actividad de la experiencia de aprendizaje número 2. Vamos a
revisar qué es el término de giro y vamos también a ver cómo se determina la base imponible para el régimen general del artículo 14 letra A, ¿cierto? Y también para el régimen, los dos regímenes tributarios ProPymes, que sería el 14 de 3 y el 14 de número 8. Y finalmente vamos a ver una conclusión de la actividad. Como objetivo, ¿cierto? El propósito es que puedan revisar las normas asociadas al término de giro, que las que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? El artículo 69 del Código Tributario y el artículo 38 bis de la Ley de la Renta, que es el último eslabón, como indica acá, del ciclo de vida del contribuyente, ¿cierto? El ciclo de vida del contribuyente parte desde el inicio de actividades, donde se informan posteriormente todas las modificaciones que ocurren durante el desarrollo del negocio y culmina, ¿cierto?, con el término de giro del contribuyente. En el marco de la gestión de impuestos, ¿cierto?, el término de giro es relevante a la hora de planificar la situación fiscal. Vamos a ver por qué pasa ahí con los impuestos cuando se termina la actividad y cómo impacta, ¿cierto?, también el hecho de estar en un régimen u otro para efectos de la determinación del término de giro. Bueno, entonces la primera consulta es ¿qué es el término de giro? Y vamos a ver que el artículo 38 bis de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 69 del Código Tributario finalmente son las normas que rigen a nivel general respecto al término de giro. Y en términos generales, esta norma consiste en gravar con el impuesto al término de giro al contribuyente afectos al impuesto final. Ya vamos a ver que la norma distingue ahí respecto de las rentas que hayan quedado pendientes de tributar, ¿cierto?, en la empresa, todo esto a través de la determinación del capital propio tributario de la empresa, ¿cierto? Pero respecto a los socios que se encuentran afectos a impuestos finales, ¿ya? Vamos a ver que existen distintos tratamientos respecto de las rentas que queden pendientes de tributar para los socios que sean contribuyentes de impuestos finales versus los que son personas jurídicas y que no se encuentran afectos de impuestos finales. Por lo tanto, esta norma grava principalmente con el impuesto del término de giro, pero a los contribuyentes de impuestos finales, ¿ya? Vamos a ver que cuando estamos hablando de una empresa, persona jurídica, ¿cierto?, no se va a gravar con este impuesto, pero sí se van a considerar retiradas cualquier utilidad que haya quedado pendiente de tributación al cierre de la actividad. Este norma de término de giro fueron modificadas a partir de la modernización tributaria, que fue la ley 21.210. Por lo tanto, vamos a ver que las normas que hoy día están vigentes, el artículo 38 bis, resultan aplicables a contribuyentes que, por término de su giro comercial o industrial, dejen de estar afectos a impuestos a contar del 1 de enero del año 2020. ¿Ya? Hay una antes y un después respecto al término de giro, y estas modificaciones las introdujo la ley 21.210, modernización tributaria. Vamos a ver que entonces que las normas de determinación del cálculo del impuesto por término de giro las vamos a encontrar respecto del régimen general en el artículo 38 bis número 1. La determinación del cálculo de la base imponible del impuesto por término de giro de un contribuyente del régimen ProPyme general lo encontramos nosotros en el 38 bis número 2. Y respecto al régimen ProPyme transparente también nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 38 bis número 2. ¿Ya? Esto respecto a la base imponible. Perfecto. Bien, esto se lo voy a mostrar después porque hay un Excel donde vienen todas estas normas, donde vamos a ver que antes de ver el detalle del cálculo, ¿cierto?, tenemos que al término de giro la empresa acogida las reglas de la primera categoría, sea que se haya declarado por la empresa o en caso que por aplicación de los impuestos en el artículo 6 o el artículo 69 el servicio pueda liquidar o girar los impuestos, se va a determinar la base imponible de acuerdo a las siguientes normas. Acá no se ve mucho, pero hay un Excel que, como les decía, está todo el resumen. Pero para efectos prácticos, ¿cierto?, vamos a ver que la base imponible va a estar compuesta por el capital propio tributario principalmente, y eso fue como el gran cambio que introdujo la ley 21.210, de acuerdo a las normas del artículo 2, número 10 de la ley de la renta. ¿Recuerdan cómo se determinaba el capital propio tributario?
¿Qué es lo que dice el artículo 2, número 10? No lo que dice, pero sí me acuerdo cómo se determina. Así como, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan que había diferentes métodos? Estaba el método del activo, el método del patrimonio, po. ¿cierto? Y el método del activo, ¿cuál era la fórmula para determinar el capital propio tributario? Total activo. Sí, Total porque activo, ¿cierto? El balance menos activos. Into, ¿no? Valores into. Claro, Contando los valores into, los intangibles, nominales, transitorios y de orden. Y pasivo exigible. Menos No, el por pasivo mes. exigible. El pasivo exigible. Y los. Y ahí estamos. Y No, todos por valores los valores activos de tributarios, se sacan los valores a valores. importante, ¿cierto? Que Sí, para valores se financieros agregan. y se agregan los a Claro. valores claro, tributarios. la Sí. ley exige que los valores de los activos y pasivos estén determinados de acuerdo valorizados a valores tributarios. ¿Ya? Por lo tanto, para eso, Este se saltó a los pasivos, este saltó a los pasivos exigibles. Claro, no, pero está bien. El tema es que nosotros vamos a tener que considerar no solamente las normas entonces del artículo 2, número 10, también del artículo 41 respecto a la valorización de activos no monetarios y pasivos, ¿cierto? Reajustables, para efectos de determinar nuestro capital propio tributario. Entonces, ese dato lo tenemos que tener al cierre de la actividad, el capital propio tributario, valor que nosotros le vamos a incorporar el saldo del REX negativo, ¿ya? Estamos hablando ya de los registros empresariales. Si ese valor resultara, y también sumarle el valor de los retiros en exceso. Si el valor resultara negativo, ¿cierto? Se entendería que este valor es 0. A ese valor le vamos a descontar el saldo del REX positivo y el capital reajustado más todos los aumentos y menos las disminuciones posteriores reajustadas. Con este valor, ¿cierto? Nosotros ya tenemos un monto que vamos a determinar y a eso nosotros lo vamos a tener que incrementar. Profe, disculpe, el capital que se le resta, el capital aportado, ya. Claro. El aportado, ya. Sí, siempre tenemos que determinar la diferencia. Es como una especie de RAI lo que estamos determinando en la CCTIC, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la definición del RAI? Sí. Que era el capital propio tributario. Más o menos el REX, sí. Exactamente. Por lo tanto, lo que estamos determinando un poco son las rentas que están disponibles o que no han sido retiradas por parte de los socios de una empresa. A ese valor nosotros lo vamos a incrementar, ¿cierto? En todos los créditos que estén disponibles en el SAC, ¿cierto? Y acá te nombran todos los distintos tipos de créditos que hoy día existen vigentes. Y esa va a ser nuestra base imponible, afecta al impuesto del término de giro. La tasa de impuesto término de giro del artículo 38 bis es el 35%, ¿ya? Insisto, respecto solamente a los contribuyentes, respecto de los socios que sean contribuyentes de impuestos finales. Ese 35 lo paga la empresa, sí, después de esta determinación. Lo paga la empresa. ¿Y no es crédito para el socio? Que se paga a nivel de empresa y al cual la empresa finalmente puede descontar los créditos disponibles que están en el SAC. Pero con eso ya se cumple con la tributación. Ah, ya. Si la única diferencia que tenemos respecto a las personas jurídicas, por ejemplo acá lo que indica, no sé si se... Sin embargo, cuando tenemos más de un socio, ya sean personas jurídicas o naturales, el impuesto término de giro deberá asociarse de acuerdo al régimen de cada uno de los contribuyentes de impuestos finales. Porque vamos a ver que cuando sea una persona jurídica, ¿cierto? Se va a entender retirada esa renta y va a formar parte de los registros empresariales de la empresa que se trate y que sea socio de esta empresa que está realizando el término de giro. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en un ejercicio, pero un poco a modo de resumen, es eso lo que indica la norma. Para efectos del régimen ProPyme general, vamos a ver que la base imponible, bueno, dice, al término de giro la empresa cogía, es lo mismo que respecto a las normas aplicables en caso de término de giro, un contribuyente cogido lo dispuesto en el número 3 de la letra D del artículo 14, en términos generales sigue la misma regla del régimen general, ¿ya? El mismo cálculo tienen que realizar los contribuyentes, sin embargo hay ciertos alcances a la hora de hacer el cálculo tales como respecto, no se ve nada, el capital propio tributario deberá considerar el siguiente valor de los activos y dice que la empresa acogida el número 3 de la letra D del artículo 14, cuyos propietarios tributan en base a retiro, deberán considerar retiradas, remesado y distribuidas las rentas o cantidades acumuladas en ella, indicadas en el número 1, precedente y tributar según la renta del mismo numeral. Vale, respecto deberán considerar como capital propio tributario de la empresa lo determinado consiguiendo el siguiente valor de los activos. Ya, ¿qué pasa? Que los contribuyentes del régimen 14 de 3, ¿cierto? Determinan un capital propio tributario simplificado, ¿cierto? Por lo tanto, no lo realizan en base a las normas del artículo 2, número 10, sino que en base al artículo 14, letra B, número 3, letra J. Ya, por lo tanto,
para efectos de este cálculo del término de giro, ellos van a tener que considerar, para efectos del capital propio tributario, van a tener que considerar como valor de activo, ¿cierto? Como valor de capital propio tributario, aquellos que formen parte de su activo realizable, estamos hablando de la existencia, valorizados según el costo de reposición de las normas del artículo 41. ¿Se acuerdan cómo se determina el costo de reposición? Sí, depende de la fecha de compra. Dependiendo de la fecha de compra, si lo compré en el mercado nacional o, Claro, lo o traje del fuera. extranjero, Sí. vamos a determinar el costo de reposición de la mercadería, ¿ya? También respecto a los bienes físicos del activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro, también conforme a las normas del artículo 31 número 5 O sea, y el artículo 41. Esto como lo de, claro, esto como lo hacen los del 14A. Exactamente. Y los demás activos valorizados también conforme al artículo 41. Claro, porque si recuerdan, ellos determinan un capital propio tributario simplificado, pero aún así, para efecto del término de giro, van a tener que valorizar su activo a valores tributarios de acuerdo al artículo 41 para efecto de validar cuánto es lo que tienen como capital propio tributario para el término de giro. ¿Y cómo eso? Porque, por ejemplo, quiero entenderlo, es que está como enredado. Si yo, como la mercadería y el activo fijo, lo mando a gasto de inmediato, lo rebajo de inmediato, tendría que ir a ver cuándo lo compré y empezar a corregirlo hasta llegar al año... No, porque tú vas a determinar solamente al cierre de la actividad. Entonces, por ejemplo, tú vas a corregir esa mercadería a la fecha del término de giro. Las que compré en el año, Exacto. las que no están dentro de la renta que hice. Exacto. Ah, ya Sí, entiendo. pues tú vas a determinar, por ejemplo, no sé, si hago término de giro el 30 de junio, tú vas ahí considerar De enero a junio, claro, si habría- tengo compra de activo de hecho, fijo, o del primer mercadería. semestre o del Ah, año ya, perfecto, profe. Yo decía, ¿cómo? Histórico, no me cuadraba. Claro. Bien. Por lo tanto, estos alcances deben, por una parte, al régimen ProPyme general calcula, bueno, perdón, estos alcances deben, a que por una parte el régimen ProPyme calcula por lo general capital propio tributario simplificado, ¿cierto? Claro. Y además, sus activos, existencia, se entienden depreciados tributariamente cuando sean pagados, lo que difiere de lo financiero, ¿ya? Bueno, y respecto a normas para el término de giro, también para una 14D3 se van a excluir del valor del capital propio tributario las cantidades que conforme a la ley de impuesto a la renta no deben pagar impuestos finales y deben formar parte de la base imponible el crédito por impuesto de primera categoría y el crédito total disponible contra impuestos finales por concepto de impuestos pagados en el extranjero, IPE, incorporado en el registro SAT que tienen derecho a deducir los impuestos finales. Al igual que como lo vimos en el 14A, vamos a incrementar nuestra renta, ¿cierto? De acuerdo a, en este caso, a los créditos que tenga disponible el contribuyente en su registro empresarial. ¿Por eso no da derecho, profe, a crédito al socio? Exactamente, Es porque rebajo el saca al tiro de una. Exactamente. Ah, ya. Por lo tanto, tomamos el capital propio tributario, ¿cierto? Descontamos lo mismo el régimen negativo, consideramos también los retiros en exceso y a eso le restamos el saldo del REX positivo, capital reajustado, incluyendo los fondos utilidades reinvertidas. Incrementamos nuestra renta de acuerdo a los créditos que tenga disponibles y finalmente aplicamos la tasa también del 35%. En esta base imponible nosotros no podemos invocar el beneficio del artículo 14 letra E, que como ustedes saben consiste en deducir hasta el 50% de la base imponible que se mantenga invertida en la empresa. Las pymes sujetas al régimen de 3 que pongan término de giro tributarán con un impuesto del 35%, pero solo respecto de las partes de renta o cantidades que correspondan a propietarios contribuyentes de impuestos finales o propietarios que no sean contribuyentes acogidos a los regímenes tributarios de la letra A del número 3 y del artículo 14. El resto sigue la misma suerte del régimen. Profe, si el término de giro tiene un plazo de 2 meses para hacerlo y yo, por ejemplo, tengo una empresa que mucha gente lo hace y lo declara sin movimiento porque está ahí, todavía no sabe si la va a ocupar o no la va a ocupar. ¿Cómo se determina, por ejemplo, porque se supone que si yo no cumpliera en ese plazo tendría que tener una multa, ¿cierto? Vamos a revisar el artículo 69 y vamos a ver el tema de los plazos. Ah, ya. Ahí se me adelantó el plazo de los Ya, meses. perdón. Vamos a verlo, vamos a Ignóreme. revisar qué es lo que indica el artículo 69 y qué pasa cuando un contribuyente deja derechamente de declarar, cuáles son las facultades que tiene el servicio. Ya. Porque vamos a ver que existe una facultad para declarar de oficio, ¿cierto?, el término de giro por parte del servicio,
O también existe una facultad hoy día de que aquel contribuyente que esté no declarando, ¿cierto? Poder citarlo y para que pueda declarar y pagar el impuesto de correcto. Todas estas son facultades que incorporó la misma ley 21.210 de modernización tributaria. Pero ahí, por ejemplo, igual difiere un poco porque, ya, si yo no tengo movimiento y no declaro, en algún momento voy a tener que declarar y voy a tener que pagar impuestos. O sea, multa, interés y todo eso. ¿Ya? Y que va a depender porque pueden darse dos motivos. Una, que tú dejes de declarar porque estás inactivo, porque ya no estás realizando la actividad. O la otra, porque estás dejando de declarar, pero tienes ventas, tienes operaciones. Entonces, dependiendo de eso, es qué resolución toma el servicio respecto a si declarar el término de giro derechamente o bien a cobrar las diferencias que no se están declarando. Porque yo solicité un término de giro y claro, eso me dijo la persona que había ido al servicio, le habían dicho que tenía 60 días. Entonces, sí, el servicio tiene 60 días, pero por eso se está adelantando. ya, no, pero sigamos, profe, ya no lo distraigo, ya sigamos. 60 días el servicio tiene para resolver un término de giro. Ya, ¿Por disculpe. tu cliente? No, era por una situación nomás, no, sí, a él ya le dieron el término, pero no le cobraron nada, ni una multa, ni nada, y él declaró como un año sin movimiento. Y después solicitó el término de giro, pero en el servicio le dijeron que él tenía 2 meses para declarar el término de Este giro. es inactivo. Claro, inactivo, pero igual. El servicio tiene 6 meses para responderte. Pero y si no cumplo, igual pago, entonces uno de repente, como que no sé, como que queda igual. No. Porque, por ejemplo, ya, no hago nada. Sí. Ya, no estoy vendiendo, no hago nada. Deja- No hago formulario en chico de nada. Dejo ahí. Sí. Pero si yo estoy haciendo lo mismo, pero igual sigo tirando el formulario en chico sin movimiento. ¿Ya? Entonces la compañera dice 60 días. Si yo sin movimiento 60 días, después igual me cobran multa el. No, ahí estamos confundiendo las normas, pero los 60 días son los que tiene el servicio para poder resolver. Vamos a ver el artículo 69, pero No, profe, yo fui al servicio y me dijeron que el contribuyente tiene 60 días para declarar el término de giro después que deja de hacer la esos son actividad. 2 meses. Es que la ley Eso, habla de 2 meses, eso, 2 meses. Y el servicio tiene 6 meses para... eso es 6 meses. 6 meses para Pero siempre resolver. en meses. Sí, perdón, ya. Tiene 2 meses el contribuyente luego que Exacto. deja de hacer su Sí, actividad. para dar aviso de término de giro. Para- Por ejemplo, en este caso, el caso particular suyo, por ejemplo, si deja de realizar la actividad, pero la fecha del término de giro, no sé, yo en enero del 2021 se hace mi actividad y no he seguido arrastrando saldos para adelante, el término de giro debería ser a esa fecha, al 1 de enero del Aunque 2021. lo haga ahora, por ejemplo. Aunque lo haga ahora. Si lo que puede pasar ahí es que si yo doy el aviso de término de giro fuera de los 2 meses que indica la ley como plazo que yo tengo, me van a cobrar una multa por no haber presentado el término de giro en su oportunidad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, no sé, mi último movimiento fue en junio del 2022, ¿ya? Y yo me acordé de declarar sin movimiento 12 meses. Y después dejé de declarar, ¿cierto? Si usted hace término de giro a junio del 2022, se le va a cobrar solamente la multa de no haber dado aviso de forma oportuna del término de giro, que es una multa de 1 UTM. Pero yo no voy a tener que completar todas las declaraciones que me faltan. ¿Se entiende? Ah, ya. ¿Sí? Distinto sería que yo diga, ¿sabes qué? Voy a presentar el término de giro a la fecha de hoy día, ¿ya? A la fecha de abril Sí. del 2024. Y ahí va a tener que completar toda la laguna de declaraciones que le faltan para poder presentar su declaración y ahí va a haber una multa asociada a cada una de las transacciones. Va a depender siempre, y esto es la práctica, ¿cierto? Y eso sí me ha tocado verlo, cuándo fue la última declaración con movimiento que presentó el contribuyente. Porque si usted, por ejemplo, la última factura la emitió en febrero del 2022, ¿cierto? Pero siguió arrastrando saldos de su contabilidad en el formulario 22, el término de giro lo tiene que hacer hasta el último periodo en que declaró saldos de declaración de renta. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que yo claro, yo pensé que aunque la persona tenía que declarar, por ejemplo, 2 meses sin movimiento y terminar, no, sino no. que si la persona declara, por eso es que no le cobraron nada a este tipo que hizo el término de giro, porque decía, ¿cómo no le cobraron nada si declaró casi 2 años sin movimiento? Y no se supone que uno tiene 2 meses, claro, pero él declaró siempre. Entonces no tuvo ninguna multa O sea, porque... ¿a qué fecha para el término? Ah, Por eso ya. es a la fecha de la última operación. Pero ustedes, si por ejemplo siguieron arrastrando saldos, siguió declarando sin movimiento, todos los periodos siguen ordenaditos, y en la renta siguió declarando los saldos, usted puede hacer un término de giro hoy día. Ya, hoy día ya entendí. le van a contar Vale los la 2 pena. meses y su término de giro está dentro del plazo. Ah, Entonces, ¿qué le recomienda uno al contribuyente? Oiga, sabe que usted tiene todas estas lagunas, pero su última factura la emitió 22, 21, haga el término de giro a esa fecha, porque así le van a cobrar una sola multa en un UTM y
Y en cambio, si completa todas esas lagunas que tiene para acá, por cada periodo de IVA van a cobrar una UTM. Entonces la multa, no sé, pues a veces son 24 periodos, son 24 UTM frente a una UTM por declarar el término. Ay, es igual es economía de opción, po, porque de repente te pasa que una persona lo declaró harto tiempo sin movimiento, pero podría haber hecho, claro, y va a pagar la multa solo por no haber terminado el giro en el momento oportuno. Exactamente. Buenísimo. Eso es la multa Excelente. de la presentación y de los 2 meses. Vamos a ver lo que dice el artículo Y 69. la ganancia que usted dice es, por ejemplo, si yo no tengo venta, pero sí me llega, no sé, un cobro de un seguro, por ejemplo, y se paga IVA. Ya, porque si hay movimiento Ahí, y hay factura de proveedor y está recuperando IVA, ahí se entiende que sigue con movimiento, a pesar de no haber factura de IVA. Entonces tendría, o sea, no sé si se puede hacer, pero por ejemplo yo tendría que tomar esa factura y dejarla que no es... Como no incluir. No incluir. No incluir. Exactamente. Y ahí como que queda limpio. Exactamente. Ah, Eso no se lo pueden decir funcionarios del servicio. claro. Porque, claro, lo que van a ver el funcionario del servicio, y si usted, por ejemplo, presenta un término de giro y te dice, no, o sea, mi última factura fue en junio del 2022, pero resulta que nosotros vamos a ver el registro de compra. Y si yo reviso recepcionando facturas de proveedores hasta el día de hoy y en todas recuperando el crédito fiscal sin clasificarlas como no incluir, para mí la operación está hasta el día de hoy. Y si usted no me ha declarado todos esos periodos de IVA que tiene pendiente, me lo tiene que informar. Claro. ¿Se entiende? Bien. Sí, buenísima, profe. Ya, Excelente. entonces, normas para el cálculo del impuesto al Voy a giro llegar al del tiro a ver contribuyente las- cogido al régimen ProPyme transparente, el artículo 14 número 8. En este caso, la norma aplicable en caso de término de giro también aplica las mismas normas del régimen general, sin embargo, ciertos alcances también a la hora del cálculo, como por ejemplo, se establecen las reglas respecto a las rentas que deben afectarse por los impuestos finales en el caso de las empresas que se encuentran acogidas a este régimen de transparencia. Y lo que señala este inciso segundo dice que la empresa acogida al régimen 14 de número 8, al término de giro deberán practicar un inventario final que registrará los bienes conforme con las mismas normas y reglas señaladas en el número 1, 2 y 3 precedente. Y en estos casos la diferencia del valor que se determina entre la suma de las partidas señaladas en dicho número y el monto de las pérdidas determinadas conforme a la ley del término de giro se grabará con el impuesto final que corresponda, entendiéndose percibida por el propietario en la proporción en que participen de las utilidades de la empresa. Ya entonces estas contribuyentes van a tener que también determinar un inventario final, ¿cierto? A pesar de que en algunos casos incluso no estén obligados a determinar su capital propio tributario. Recuerden que lo determinan cuando su ingreso supera las 50.000 unidades de fomento. Estos alcances se ven que por una parte el régimen ProPyme general, ¿cierto? ProPyme transparente, perdón, calcula por lo general el capital propio tributario simplificado y además que sus activos y existencia, al igual que el 14D, se tienen depreciadas instantáneamente o llevadas de inmediato resultado cuando estas fueran pagadas. Otras normas especiales, bueno, las normas para el término de giro de una ProPyme transparente, ¿cierto? Lo que les comentaba recién, la diferencia entre el inventario y el monto de las pérdidas determinadas, se grabará con los respectivos impuestos final, entendiéndose percibida por el propietario en proporción a las utilidades que percibe la empresa. Y adicionalmente se grabará también el ingreso diferido. Recuerden que cuando los contribuyentes del D3 o el 14A se cambiaban a este régimen simplificado, tenían que calcular un ingreso diferido de 10 cuotas, que esté pendiente de tributación, que esté generado desde el traslado de una 14A o una 14D a este régimen de transparencia tributaria. Y también debe incluirse, si existe, el ingreso diferido generado en el traspaso del 14T, porque vamos a ver que el 14T estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2017, ¿no? 31 de diciembre. 19 dice. No, 19. 19, pues no, si el 20 comenzó o no. Estoy perdido, espérame. El 14A partió de 2018. El 14T estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Sí, pues, 19. El 20 no fue ya que entró en El vigencia. 14A, 14 de 8 partieron a contar el 1 de enero del 2000. No. Oh, me veía. Comercial 2020 partieron todos los regímenes tributarios, claro, hasta el 31 de diciembre del 2019. Sí. Los que se derogaron antes fueron otros, pero se mantuvo el 14D y que fue reemplazado por el 14D8. Ya, entonces, debe incluirse si existe el ingreso diferido generado del traspaso del 14D. 14D era un régimen muy parecido al 14D8, también es contabilidad simplificada y también pasaba que cuando una empresa contabilidad completa se pasaba al 14D, ¿cierto? Por esas utilidades que hubieran quedado pendientes de tributación,
los contribuyentes tendrían que considerar dentro de sus ingresos un ingreso diferido en cuota, ¿ya? Por lo tanto, si existiera, también deberían considerarlo dentro de la base imponible del término de giro. Profe, pero eso, por ejemplo, ya estaría obsoleto, ¿Qué? eso del 14T. No necesariamente porque... Estamos 2024, son 3 años para atrás, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que si yo, por ejemplo, provenía de un 14T y en esa oportunidad quedaron pendientes cuotas de ingreso diferido a considerar dentro de mi base imponible, todavía tienen la obligación de tributar. Se podían pactar hasta 10 cuotas, ¿no? Para el 14 de 8. Ah, ya. Sí. ¿Y eso sería el 2029? Si era una cuota anual o no. Exactamente. Sí, pues. Para el 14 de 8 todavía me quedan saldos pendientes de tributación si una empresa se cambia. Incluso, si por ejemplo la empresa me cambio hoy día se generan las 10 cuotas de aquí para adelante, por lo tanto podrían siempre haber cuotas de ingreso diferido pendientes de incorporar dentro de los ingresos. Eso uno tiene que informar en el formulario 22. Dentro de la base, sí, se informa del formulario 22, una operación normal, se calcula el ingreso diferido y es un ingreso más a considerar dentro de la base imponible de un 14 de número 8. ¿Cuál es la ciencia de esto? Si finalmente lo que pasaba, por ejemplo, si yo me cambio, recuerden que la 14A o el 14 de 3, ¿cierto? Los socios tributan en base a retiro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si, imagínense una empresa que es 14A o 14 de 3 y que los socios jamás han retirado o solamente han retirado una parte de la utilidad de la empresa. Si yo me cambio un régimen de transparencia tributaria del 14 de 8, ese régimen no acumula rentas porque se entienden asignadas de inmediato en el mismo ejercicio. Y como no acumula saldo, tampoco lleva registros tributarios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando yo me cambio una 14A o una 14 de 3 a este régimen simplificado, tengo que hacer algo con esas rentas que quedaron pendientes de tributación que no se las llevaron los socios antes de cambiarme de régimen. Y eso son las que se consideran para efectos de este ingreso diferido. O sea, la ley dice, mira, porque claro, la opción más lógica sería que los socios consideraran retirar esas utilidades, ¿cierto? Y llevarla al complementario. Pero claro, imagínense que quizás son tremendas Eran utilidades, muchas se evita claro. la tasa más alta global, entonces la ley le ofrece la alternativa y dice, ya, perfecto, tú no entiendes retirar estas utilidades, pero sí las vamos a pactar en cuotas. Entonces, todas estas utilidades que hayan quedado pendientes de retiro y pendientes de tributación, las vamos a dividir en 10 cuotas y todos los años va a ir incorporando a la base imponible el 14 de 8 en este ingreso diferido. Como el 14 de 8 no paga impuesto de primera categoría, no va a volver a tributar con primera por esas utilidades. Pero el 14 de 8 lo que va a hacer es va a ir asignando esa renta, tanto del negocio, ¿cierto?, que está realizando ahora, más lo que va a tributar en 10 cuotas a la base imponible global complementaria. Y con eso ya se entiende la tributación final de esa renta. ¿Sí? Por lo tanto... ¿Y eso siempre se puede hacer, profe, que yo me cambio de régimen, por ejemplo, de un D3 a un D8? Siempre si está... cumple con los requisitos, sí. Se puede hacer, ya. Siempre y cuando cumpla con los requisitos. Bueno, es un poco con las normas, obviamente vamos a realizar un par de ejercicios, ¿cierto? Relacionados con esto, para que podamos ir. Y acá me queda algo por ver. Bueno, como consulta de reflexión, nos queda todavía por analizar el 69 y me interesa que lo leamos. ¿Cuáles creen ustedes que entonces sería el rol del asesor tributario en el cálculo del impuesto por término de giro? ¿Por qué crees tú que el término de giro es parte importante de la gestión estratégica de una empresa? Y bueno, la idea es discutir lo que estamos, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes respecto a si es importante este proceso o no para efectos de esta determinación de ustedes de la mejor carga? Es súper importante, pues, profe, porque imagínense lo que acabamos de hablar nosotros con el término de giro, con los plazos y esas mismas cosas. Si uno no está bien informado, podría, en base a lo que hablábamos, haber hecho pagar un contribuyente 10 IVAs. Claro. En vez de haber hecho el término de giro con una multa menor, y está dentro de lo legal, está cumpliendo con las leyes, pero está haciendo pagar al contribuyente de una forma óptima el recurso. Y lo otro es que es súper importante hacer un término de giro bajo los términos de la ley, pues, porque igual aunque uno haga un término de giro, para que se lo acepten, porque esto entra en una evaluación igual, pues. No es como que tú emites un término de giro y te dicen ya váyase, sino que revisan tu documentación y todo, y mientras más te falte información o documentación, se alarga el tema y te piden más documentos anteriores. Entonces creo que estar informado por término de giro optimiza el dinero, el tiempo del contribuyente. Entonces, Sí, pues tienen que considerar que bueno, el trámite de término de giro hoy día es exclusivamente online.
se presenta a través de un formulario que es el 2121. Y como dice bien acá, ¿cierto? Esto pasa después de una revisión por un funcionario del servicio. Y considerando los plazos que tiene el servicio para revisión, ¿cierto? Y después se emite, si está todo en orden, un certificado de término de giro. Pero mientras no se emita eso, no se entiende el certificado de término de giro. ¿Ya? Entonces, igual es importante considerar que bueno, y el servicio también va a revisar que, por ejemplo, las últimas declaraciones de renta estén presentadas, lo que conversamos recién, ¿cierto? Que no estén impugnadas, porque si hay renta impugnada, le va a pedir primero que subsane las diferencias o las observaciones de renta, de IVA, lo mismo. Respecto siempre a los periodos por prescripción pueda revisar el servicio. Entonces, claro, es importante el tema del término de giro, considerar las normas que están asociadas, considerar que de repente, a pesar de estar en un régimen simplificado, igual yo voy a hacer un inventario final de mis bienes, valorizarlo de acuerdo al artículo 41, para efecto de determinar la base imponible, y eso, todos los impactos que pueda tener dependiendo cuánto activo o cuánto plata me quedaron ahí disponibles y que no ha cumplido su tributación final. ¿Ya? ¿Siempre piden 3 años para atrás? O por ejemplo, pueden pedir un cuarto, un quinto. Por término de prescripción, nosotros siempre, el artículo 200 señala que podemos revisar hasta 3 años para atrás. Y la prescripción, la norma especial de prescripción del artículo 202 señala que si un contribuyente está en la condición de no declarante y de ¿cómo se llama? Rebeldía. O por observaciones de delito tributario, ahí nosotros podemos ampliar la prescripción de 6 años. Pero por eso me interesa que revisemos el artículo 69, porque además el artículo 69 señala normas especiales de prescripción solamente para efectos del término de giro. ¿Ya? Entonces ahí vamos a revisar hasta cuánto pueden revisar, ¿cierto? Y cuáles son las facultades que tiene el servicio para hacer el cobro. Si por ejemplo un contribuyente no se ha presentado y tiene que presentar término de giro. Sí, por aparte que es importante igual el cierre de los ciclos, pues. Entonces si hay una empresa que ya no está funcionando, que es importante hacerle su término, pues. Si no conlleva ciertas responsabilidades aunque no esté funcionando, porque la declaración, por ejemplo, es una responsabilidad independiente de que tenga o no tenga movimiento, la tiene que hacer la declaración del formulario 29. El impuesto a la renta, igual lo tiene que hacer. Entonces si no cierra ese ciclo, está constantemente generándose obligaciones para ese contribuyente. Profe, por ejemplo, si la empresa pasa de contador en contador y, por ejemplo, un contador 1 se equivocó, hizo mal, después el contador 2 lo hizo más o menos, y el contador 3 lo estaba haciendo bien y quiso terminar el término de giro. Nunca lo vas a hacer. Encontró observaciones que no sé, en el balance 2 y en el balance 1. ¿Y cómo el contador 3 va a hacer todo para atrás si no tiene ningún antecedente? Ya, esas son grandes dificultades que tienen los contribuyentes, y los que se han afectado principalmente son los pequeños contribuyentes cuando existe este desorden, porque claro, pues cuando van a presentar un término de giro le pueden pedir la documentación de los últimos 3 años, pero resulta que a veces pasa que quien confeccionó esos datos ya no tiene contacto con la persona o quizás nunca los confeccionó. Incluso hay contadores que de repente cobraban por presentar la declaración de renta y conmigo me mandaban la información de los PPM, el formulario de la gente pensaba que juraba de guata que tenía su declaración de renta presentada en orden. Entonces, claro, es una dificultad para el contribuyente que hoy día está un poco más simplificado, considerando que Por ejemplo, la facturación electrónica tributan en base a propuestas, ¿cierto?, de declaración de renta, pero igual, por muy que tributen en base a la propuesta, el contribuyente tiene la obligación de llevar su libro caja, su balance, si es que optó por la contabilidad completa, y si no tiene la historia para atrás, poco vas a poder hacer el contador en el año 3, como tú mencionas, ¿cierto?, si no tiene toda la historia para atrás. Entonces, quizás en esos casos lo más óptimo es rehacer la contabilidad desde un comienzo para poder presentarlo en caso que se lo solicite un término de giro. Creo, por ejemplo, si en algún formulario 22 esté algo malo ahí, por ejemplo, tendría que rectificar que esté aprobada correctamente todo el formulario 22. Es que si una declaración de renta está con algo malo, se entiende que debiera estar impugnado, salvo de que esté cuadrado con todos los cruces que hace el servicio y el contador por su parte determine que hay una desviación. No sé, por ejemplo, si tú declaras un menor ingreso, ¿cierto? No sé, tú facturaste durante el año 100 millones de pesos y en tu renta tú declaras un código de ingreso 90 millones de pesos, ten por seguro que esa renta va a estar observada. Ah, sí, pues sí. No, por ejemplo, yo creo que lo más fácil. Pero hoy día no, pues, profesor, porque por ejemplo en una de 3, si tú tienes, por ejemplo, ingresos, tus ingresos están por 100 millones de pesos,
pero como son solamente los ingresos percibidos, tú podrías tener 90 millones, Exactamente. entonces Pero el no, servicio- pero no estaría observada, estaría bien, porque por ejemplo hay muchas de las facturas de diciembre que no se ingresan en los ingresos del año, hasta el otro año, entonces eso va a estar aceptado. Yo no sé si el servicio, ahí de verdad que lo dejo, no me quedo los últimos cruces, sí. Si efectivamente a todo evento, a un contribuyente que declara un menor ingreso, no está saliendo su renta tribunal. No, porque yo este año ni siquiera tuve propuesta de renta, o sea, yo llené todo manual, ni siquiera nada, no habían cuadros, en muchas, no era solo la mía, porque yo Pero revisé ¿de cuál? ¿De tres? de 3, sí. Las declaraciones juradas. Solamente uno iba a los agentes retenedores y salían las declaraciones juradas y iba uno a ver Porque todo cómo... esto parte a partir del asistente para presentar la DJ 1948. Sí, pero no Parte del había... asistente y después viene la propuesta de- No había propuesta ni siquiera de remuneraciones, nada, que no sé, este año no sé por qué, el año pasado sí había de alguno, de hecho arrastraban los saldos, este año había muchos errores por eso, porque no se arrastraban los saldos del SAC, entonces uno los tenía que ir a ver manual, de hecho arrojaba el error, decía no cuadra la línea no sé cuánto con la no sé cuánto según la declaración del año anterior. Lo que pasa es que bueno, han ido innovando respecto a la presentación del formulario 22 y para efecto de justamente de evitar esos errores que de repente comete el contribuyente, porque recuerden que el formulario 22 están los distintos recuadros que debe llenar el contribuyente, por Sí, ejemplo, en D3 está el recuadro de base imponible, capital simplificado, registro empresarial. Entonces, como el servicio tiene la información de los años anteriores, lo que estaba haciendo este año era de inmediato validar en línea lo que terminó de saldo el año anterior del registro empresarial para ver lo que está ingresando hoy día. Pero el año pasado arrastró esos saldos, aparecían automáticos, este año los tenías que poner tú manuales. Claro, entonces generó Oh, no. porque se generaron unos errores J que se llamaban. Y dio la patada porque, como se hacía esa validación en línea, pasaba que de repente había contribuyentes que recién habían rectificado el año anterior y no alcanzaba a procesar la información. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ustedes sepan también. El 30 de abril a las 5 de la tarde se deshabilitaron todas las validaciones J para aquellos que tenían que presentar su declaración de renta la pudieran enviar igual. Claro. Y después, por último, quedar impugnados si es que tenían diferencia en los registros empresariales del año anterior. Pero sí, pasó. Sí, este año no sé. A mí me extrañó porque yo había hecho renta el año pasado y los saldos. Estamos Hay mejorando. innovación este año, también tuvo el asistente de Ariana. Mejora continua. Sí, Harta polémica también generó respecto a. es que mucha gente no lo sabía llenar porque pensaban que si no habían ingresos por arriendo tú no los tenías que llenar y efectivamente tenías que poner ahí que no había. Exactamente, tenía- no dejaba avanzar la propuesta. Era necesario poner ahí que no tenía el Era ingreso de uso personal. de uso personal, claro. O desconoce. O lo desconozco, claro, Sí, muchos que lo vendieron, pues. Sí. Sí, porque había uno, me tocó a mí, le pregunté, me dijo, ¿cómo sabes? No porque lo de ¿Cómo sabes? en la No, venta. sale a mí, me contesté, me Sí, dijo, pero no, lo que pasa si es que fue se una toma- herencia, que no sé qué, y ahí me inventó la cuestión, me dijo, no, pero no vendí, ahora la vendieron y no sé qué. Bueno, eso sí, pues pasaba que nosotros se proporcionaba la información de acuerdo a los roles asociados a cada RUT y se presentaban estos asistentes. Y ahí ustedes lo tienen que identificar básicamente el uso que se le está dando. Solamente eso. Porque claro, hay un tema de brecha importante respecto a la tributación de los arriendos. Entonces, lo que se buscaba con esto, y se fijan, era súper ahí como ustedes, bueno, que ya saben, ¿cierto? Que han estudiado, van a ver que les preguntaba si, por ejemplo, estaba arrendando o si estaba arrendando amoblado. Ustedes saben el efecto de la Sí, pues el diferencia IVA. entre arrendar amoblado y Sí, arrendar. Entonces, claro, lo que se busca es un poco formalizar, o por lo menos que declaren las personas que están arrendando propiedades, siempre y cuando y siempre considerando la exención del DFL2 de las primeras dos propiedades, ¿cierto? Que no están declarando hoy día. Quedaban automáticamente afuera esas. Uno las declaraba y quedaban Sí, de hecho, automáticamente sí, por afuera. el mismo sistema decía si es que cumplían con los requisitos del DFL2. Sí. Así que eso. Pero harta cosa nueva y eso va a tener igual inconveniente. Harto Vamos más. a ver este último video, ¿Mm? ¿cierto? Que dura 3 minutos. Con esto vamos a terminar, mañana vamos a continuar, revisamos en detalle el artículo 69, los plazos, las facultades, ¿cierto? El término de giro, y más adelante vamos a revisar actividades para que veamos la determinación ya del impuesto, ¿ya? Con casos para que podamos aplicar lo que vimos recién. Vamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta experiencia de aprendizaje número 2, donde revisaremos un tema muy importante dentro de la gestión tributaria, que es el término de giro. El término de giro es el último paso, el último eslabón del ciclo de vida de un contribuyente.
Revisemos lo que el Servicio de Impuestos Internos nos da como herramienta, que es este paper, que lo primero que nos dice es que a partir del 1 de junio del 2020 no es necesario acudir a la oficina del Servicio de Impuestos Internos para realizar los trámites, sino que se puede hacer 100% libre. Bueno, ¿quiénes deben realizar el término de giro? Todos aquellos contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que terminen o cesen sus actividades. ¿Cómo se hace? Bueno, se puede hacer 100% por internet, ingresando a la página del servicio con tu root y clave, que entrega el servicio de impuestos. ¿Cuándo se hace este trámite? Aquí hay un plazo que no debemos saltarnos, es muy importante, dentro de los 2 meses siguientes al cese de las actividades. Y recordar que el Servicio de Impuestos Internos tiene un plazo máximo legal de 6 meses para dar una resolución de este trámite. ¿Cuál es la documentación que se requiere? Bueno, en el año 2021, que se completa en Internet, documentos en papel emitidos y timbrados sin emitir para su interior de difusión, anulación de folio disponible de documentos tributarios electrónicos, la desafiliación como facturador electrónico, otros registros y antecedentes que puedan ser solicitados por el Servicio de Impuestos Internos. Recuerda, tus antecedentes serán revisados por el servicio, organismo que puede solicitarte nuevos documentos a través del correo electrónico. Por lo tanto, es muy relevante contar con esta información para poder dar un correcto cierre administrativo. Antes de continuar, decirte que el término de giro tiene varios pasos. El paso que estamos realizando acá de cierta manera, es cómo yo formalizo ante el organismo regulador el término. No obstante, veremos en las próximas sesiones cómo debemos calcular aquellos saldos que deben tributar con un impuesto y están impuestos, ¿verdad?, en la ley tributaria. Continuamos con esta parte administrativa. Bueno, el paso a paso del término de giro, que es a través de Internet, está distinto en el tema. Vamos a revisar muy rápidamente cuáles son. Debes entrar con tu root y contraseña a la parte donde dice declarar término de giro. Una vez estando ahí, se nos va a desplegar el formulario, ¿verdad?, donde debemos llenar los datos del contribuyente y otros datos que tenemos que obtener de los cálculos que aprenderemos en la segunda parte de esta actividad a cómo se hace. Como paso número 3, el servicio va a hacer las validaciones que correspondan y va a emitir un certificado de término de giro. De modo contrario, va a solicitar completar algunos documentos obligatorios. Una vez que los completaste, deben estar enviados. Y una vez que se envían, el servicio te arroja una notificación donde dice que el término de giro está en trámite y que prontamente saldrá la resolución. Finalmente tendrás tu certificado una vez que hayan sido revisados de manera satisfactoria todos los documentos. Bueno, te invito a que ahora sigas con la parte número 2 de esta actividad del término de giro, donde podrás aprender a hacer cálculos para los diferentes regímenes: régimen general, régimen PYME, y así también calcular el impuesto término de giro que se le va a distribuir a cada socio o accionista. Con todo el ánimo, sigue adelante y nos vemos en la próxima. Con todo el ánimo. Ya,